que provocan una disminución progresiva del grosor de la piel, pero tenemos dos problemas en su seguimiento. El primero es que tienen una mala correlación clínica entre lo que vemos como inflamación y luego lo que se ve histológicamente de inflamación. Hay pocos scores clínicos que nos permitan hacer un seguimiento claro y de respuesta al tratamiento. Y después que no tenemos medidas para cuantificar objetivamente la deformidad causada por estas enfermedades. Se hacen fotos, pero es difícil en función del día compararlo. Y aquí es donde justamente nos puede ayudar la ecografía. ¿Cómo se ve una morfea por ecografía? Pues los signos más importantes es la pérdida de diferenciación entre la dermis y la hipodermis, el aumento de la ecogenicidad de la hipodermis y uno de los signos más importantes, el aumento de la vascularización. Y cuando la morfea ya está inactiva, no vemos vascularización en el Doppler, vemos que se ha reducido el grosor de la dermis y la dermis está hiperecogénica y la hipodermis tiene normalmente un tono así, una ecogenicidad irregular. Aquí os presento un caso de una paniculitis lúpica en la frente que tenía muy mala respuesta a los tratamientos. Cada vez que le iniciamos un tratamiento nuevo, daba igual porque la ecografía estaba así. Vemos la hipodermis muy hiperecogénica y mucha inflamación. Normalmente en la dermis y la hipodermis no se ven prácticamente vasos. Y aquí vemos vasos gruesos con una velocidad muy alta. Finalmente, a esta paciente le empezamos anifrolumab y después de 6 meses teníamos finalmente esta ecografía, que es típica de una morfea inactiva o de una paniculitis inactiva. Vemos que la dermis ha aumentado esta hiperecogénica y bien diferenciada de la hipodermis y prácticamente no hay actividad. Esto que vemos es artefactos, porque al aumentar la ganancia para asegurarnos que no hay vascularización, pues salen estos puntitos en el Doppler. Entonces, nosotros queríamos aplicar esta utilidad de la ecografía para el seguimiento de la morfea facial a un procedimiento que hacían los maxilofaciales en nuestro servicio, el lipofilling, que es un procedimiento mínimamente invasivo que inyectando el lipoaspirado después de una liposucción en las zonas donde falta volumen, pues consiguen corregir las irregularidades causadas por la morfea y también en las paniculitis lúpicas y otras enfermedades esclerosantes faciales. La verdad es que en la morfea este procedimiento es especialmente difícil porque, a diferencia de lipofillings que se hacen por otras causas, por traumatismos o así, tiene una reabsorción más elevada y suelen necesitar más sesiones de lipofilling. Entonces es difícil saber cuándo toca hacer una sesión nueva o cuándo ya hemos conseguido reparar totalmente el defecto. Entonces aquí también es donde la ecografía nos puede ayudar. Aquí os paso para que os hagáis una idea de cómo se hace el lipofilling. Primero se hace la liposucción, se centrifuga el lipoaspirado que se obtiene y es la parte grasa la que se inyecta en las zonas donde hay un defecto de grosor de epidermis al hueso. Y vemos que no solo tiene un efecto de relleno de la grasa, sino también mecánico al romper la fibrosis que hay en la dermis y la hipodermis sobre todo. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un estudio retrospectivo multicéntrico con pacientes con sobre todo atrofia hemifacial progresiva, un síndrome de Parry-Romberg o morfea facial en Q de Sabre. También teníamos alguna panicolitis lúpica y una dermatomiositis bilateral. Y lo que hacíamos era comparar el grosor de la epidermis al hueso por ecografía del lado sano y el grosor en el lado afecto. Entonces decíamos, ¿qué porcentaje tiene el lado afecto del sano? Pues un 50%, es decir, que el sano será el doble de grueso que el afecto. Y también mirábamos si había actividad para descartar que estuviera activa la enfermedad inflamatoria, que sería una contraindicación para hacer el lipofilling en ese momento. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos. Cuando comparábamos el sano con el afecto antes de realizar ningún tratamiento de lipofilling, el lado afecto tenía un 52% de grosor del sano, es decir, que era la mitad. Esta persona tenía la parte afectada deprimida, la mitad del otro lado. Y después de hacer hasta 4, unas 2 sesiones de lipofilling, pues ese grosor había aumentado a un 84%, o sea, habíamos corregido en gran medida el defecto de grosor que había provocado la enfermedad esclerosante.
Y ahora os voy a presentar algunos casos para que veáis cómo se ve por ecografía y clínicamente. Esta es la paciente con una dermatomiositis que le provocaba una atrofia en la parte de las mejillas y los pómulos bilateral que le afectaba mucho a su imagen. Después del segundo lipofilling vemos que ya se había corregido en gran medida el defecto, pero después le hicieron otro porque se había reabsorbido un poco de la segunda sesión y aún mejoró. Vemos que la diferencia fue muy importante por fotografía, pero esto también se veía en la ecografía. Aquí vemos una ecografía de las mejillas antes del lipofilling, que vemos aquí la escala de los milímetros, de la epidermis al hueso medía unos 10 milímetros y después del tercer lipofilling de la epidermis al hueso medía 16 milímetros. Aquí que no se engañe la escala que ha cambiado. Y vemos que no había inflamación. Esto de nuevo es la ganancia del Doppler que la subimos para asegurarnos que no había ningunos vasos activos. Después teníamos una paciente con una morfea en de Sabre. Aquí vemos la depresión en el centro de la frente, que en la ecografía se veía muy bien la transición del lado sano al lado afecto. Y el lado afecto medía la mitad que el lado sano. Aquí tenemos el hueso, ¿no? Y la epidermis y medíamos este grosor. Después del primer lipofilling se fue corrigiendo, vemos la transición ya no se notaba tanto del lado sano al lado afecto, y después del segundo lipofilling se corrigió y llegamos prácticamente a 4 milímetros de grosor como en el lado sano. Y finalmente, este es un paciente que no incluimos en nuestra serie porque la causa de la hipoatrofia no era inflamatoria, sino traumática, pero es muy curioso y siempre me gusta presentarlo. Le cayó un rayo hacía unos 13 años en la mejilla derecha y le había quedado una zona de lipoatrofia que vemos aquí muy marcada en comparación a la otra. Y aquí, claro, ya era evidente clínicamente por ecografía aún más. El lado sano medía 13 milímetros y el afectado 7 milímetros. Y cuando mirábamos la zona del pómulo, que clínicamente no parecía muy afectado, también tenía una disminución del grosor, casi prácticamente la mitad en el lado afecto. Este paciente está a la espera del lipofilling y lo que quiero que os llevéis a casa de la ecografía y cómo nos puede ayudar en las dermatosis esclerosantes faciales es que los signos de actividad es la hipervascularización y el aumento de la ecogenicidad en el subcutáneo, que nos permite cuantificar el grado de asimetría facial y que es importante siempre utilizar una sonda de alta frecuencia y un explorador con experiencia que sepa evaluar la significación clínica de lo que estamos viendo. Esto que os he presentado forma parte de un trabajo que hicimos con los maxilofaciales y los autoinmunes de nuestro hospital y muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy.